Buenos días, hermanos. Continuando con nuestro estudio en el libro de Mateo, hoy empezamos con el capítulo 23. Y el capítulo 23 es muy importante porque nos va a referir el último discurso público de Jesús antes de estar finalmente con sus discípulos ya en la última semana de su ministerio. Recordemos que Jesús entra a Jerusalén, él hace la purificación del templo y luego al día siguiente va al templo a enseñar. Y mientras él está enseñando, se acercan las autoridades judías, los fariseos y los escribas, a poder reclamarle con qué autoridad él hacía esas cosas. Pero además, con la intención de hacerle quedar mal delante del público, empiezan a interrogarle, le hacen unas 3 preguntas muy importantes, de las cuales Jesús contesta sabiamente sin caer en la trampa de ellos. Después Jesús les hace una pregunta en base a las escrituras, mostrándose finalmente quién es, pero los escribas y los fariseos no respondieron esa pregunta y nos dice la Biblia que después de eso ya no se atrevieron a preguntar más a Jesús. Entonces nos encontramos en este escenario después que los fariseos y los escribas fallan en su intento de hacerle preguntas, de hacerle caer a Jesús. Y después de que Jesús lo ridiculizara con una pregunta, básicamente, para ver el entendimiento de ellos y que ellos no la pudieron responder. Entonces Jesús continúa enseñando, ahora va a enseñar directamente a sus discípulos, pero obviamente está todavía toda la gente alrededor y obviamente muy por detrás siguen estando los fariseos y los escribas. Vamos entonces a capítulo 23, verso 1 en adelante, que constituye, como decía, el último discurso público de Jesús. Ok, dice, Mateo 23 dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con el dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Ok? Como hemos ido leyendo, Jesús va a hablar en este último sermón acerca de las características de los falsos líderes, ¿no? De aquellos que se hacen llamar como líderes religiosos, como líderes cristianos, y Jesús nos va a decir esas características porque está hablando justamente el Señor, como nos dice la misma palabra, acerca de los escribas y fariseos directamente. Pero vamos a ver estas características. Dice el verso 1, entonces habló Jesús a la gente, ¿no? O sea, seguimos en el mismo día, seguimos en el mismo momento. Jesús les pregunta, ellos no pueden responder y la gente sigue ahí escuchando y maravillándose de las respuestas de Jesús y de la pregunta también de Jesús. Entonces la gente sigue ahí, está la gente, está sus discípulos, y entonces Jesús continúa hablando y les continúa enseñando. Verso 2 dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Ok, entonces aquí introduce un término muy interesante, ¿no? El término de cátedra, en la cátedra de Moisés. Cuando hablamos de cátedra, hablamos de un lugar de preeminencia, un lugar en el cual hay una persona o un conjunto de personas que son autorizadas, ¿no? Para ello, ¿no? Cátedra justamente nos habla de ello, ¿no? De la filosofía, de que son especialistas en esa materia. Por ejemplo, ¿no? En el mundo mismo se habla de la cátedra de filosofía, cátedra de historia. Es que es el asiento en donde ellos son los autorizados a hablar de historia, los autorizados a hablar de filosofía, los autorizados a hablar de lo que sea. Entonces, cuando está hablando de la cátedra de Moisés, está hablando del lugar en donde están autorizados para hablar justamente de Moisés. Recordemos que para todo el pueblo judío, Moisés es el gran dador de la ley de Dios. Pero a su vez, Moisés también constituye aquel que va a tener aquel que va a ser autorizado por Dios mismo a poder dar las leyes de Dios. Entonces, al sentarse en la cátedra de Moisés, lo que estaban diciendo es que ellos se convierten en portavoces autorizados de Dios, ¿no? Así como él lo era Moisés. Ahora, ¿quiénes se sientan ahí? Dice los escribas y
fariseos, ¿no? Abrimos un paréntesis aquí para poder mirar un poco de historia acerca de los escribas, ¿no? Después del destierro en Babilonia de todo el pueblo judío, cuando ellos van a volver, cuando ellos están volviendo a su pueblo, a su tierra, a Israel mismo, ellos empiezan a darle una mayor importancia a las escrituras, porque entienden y saben que cuando ellos se apartaron de las escrituras les ocurrió todo ello. Entonces ellos empezaron a darle auge a las escrituras con Nehemías y Esdras, y después fueron tomando otras personas la autoridad de ir enseñando en las sinagogas las escrituras. Al pasar el tiempo, estos que se adjudicaban la enseñanza de las escrituras fueron llamados los escribas, que a su vez tenían la tarea de transcribir las escrituras letra por letra, ¿no? De un libro a otro, para así que se transmita y se difunda la palabra de Dios en ese tiempo. Ok, entonces tenemos a los escribas que ahora tienen la autoridad de hacerlo, y los escribas ya en el tiempo de Jesús eran mayormente de los fariseos, de un partido religioso, ¿no? Los fariseos, y estos van a tener preponderancia política ahí, y obviamente asimismo, al estar al lado de los escribas y los escribas ser parte de los fariseos, entonces ellos se pusieron la autoridad exclusiva de interpretar las escrituras y de enseñar las escrituras. Entonces, así, en el tiempo, estos personajes se adjudican la autoridad de enseñar y de interpretar las escrituras. Por eso es que cuando Jesús viene y Él empieza a enseñar las escrituras, ellos se sienten que amenazados por el mismo Jesús, porque recordemos que cuando Jesús enseñaba, la gente los escuchaba y decía, enseña con autoridad, ¿no? Entonces, y ellos justamente cuando van a reclamarle a Jesús y le dicen, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Una de las preguntas que venía ahí era, ¿con qué autoridad tú estás enseñando? ¿No? Porque obviamente él no había sido instruido en ninguna escuela rabínica, por tanto él no tenía ningún derecho de enseñar. ¿Por qué? Porque ellos mismos se sentaron en la cátedra de Moisés. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo, ellos mismos tomaron, el control, el poder, para poder interpretar y enseñar las escrituras, ¿no? Ellos mismos podían hacerlo, ellos mismos se adjudicaron la autoridad para poder ellos hacerlo. Es más, en los tiempos de Jesús había un dicho judío en el cual se pensaba que las escrituras de Dios fueron dadas a los ángeles la entregaron a Moisés le entregó a Josué lo entregó a los ancianos del pueblo de Israel, los ancianos le entregaron a los profetas, y los profetas le entregaron finalmente a los escribas, ¿no? Después, los escribas se encargaron de ello, porque recordemos que 400 años antes de la venida de Jesús ya no aparecieron profetas, ¿no? Ok, entonces Jesús va a hablar de estos personajes, de los escribas y de los fariseos, ¿no? Dice claramente en el verso 2, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Lo que estaba diciendo Jesús, y es la primera característica que vemos, es que ellos mismos se adjudican la autoridad. Ellos mismos toman la autoridad ¿de qué? De enseñar las escrituras y de ser los únicos intérpretes de la ley. Se sientan en la cátedra de Moisés. Ellos toman, Dios no les da ese derecho, Dios no los pone ahí, sino que ellos se ponen en ese lugar. En otras palabras, lo que nos está diciendo que ellos están usurpando, ¿no? Autodesignándose como los únicos capaces de interpretar las escrituras. Entonces, esto nos hace ver la primera característica de los líderes falsos. ¿Cuál es esa característica? Es que ellos adjudican su propia autoridad. No son llamados por Dios, no tienen una preparación adecuada muchas veces, no están ordenados por una iglesia local no está respaldando ese ministerio, ¿no? Sino es que ellos muchas veces salen de las iglesias locales de manera autónoma, sin ninguna autoridad, y empiezan ellos a adjudicarse la autoridad. ¿Para qué? Para enseñar las escrituras, ¿no? Ok, por eso es que nosotros entendemos por todo ello de que todo vocero de Dios, o todo aquel que se dice vocero de Dios, todo aquel que habla la palabra de Dios, tenemos que verificar que sea realmente alguien fiel a la palabra, capacitado por el Espíritu de Dios para poder, ¿qué? Para poder enseñar la palabra, porque en nuestra sociedad encontramos un montón de charlatanes que se autodesignan profetas, apóstoles, ¿no? Pastores, ¿no? Y que seguro
van a tener una gran cantidad de seguidores, porque eso siempre es lo que vemos, ¿no? Frente a estos diferentes grupos que van apareciendo en el tiempo, siempre hay un montón de seguidores, ¿no? Pero lo que nos está advirtiendo Jesús aquí es cuidado, ¿no? Cuidado, porque estos se adjudican su propia autoridad. Contrariamente a esto, el verdadero líder es llamado por Dios, es dotado por Dios, es confirmado por su comunidad, ¿no? Por la iglesia, para ser enviado generalmente a poder enseñar, ¿no? La palabra de Dios. Ok, entonces esto es la primera característica que el Señor nos da. Luego miramos el verso 3 y dice: así que todos los que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces encontramos la segunda característica, ¿no? Dice, porque ellos, todo lo que os digan, dice, lo primero que tenemos que guardarlo y hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús dice esto? En otras palabras, ¿por qué Jesús dice hagan lo que dicen? ¿No? Recordemos que ellos supuestamente están enseñando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios en la boca de cualquiera sigue siendo verdad. En la boca de cualquiera sigue siendo verdad. Por tanto, aún un falso maestro que está leyendo las escrituras y está enseñando las escrituras adecuadamente sigue siendo la verdad, aunque él sea un falso, aunque tenga otras malas intenciones, pero sigue enseñando la verdad. Aún si un falso maestro está diciendo tienes que arrepentirte para volver tu corazón a Cristo, es una verdad indiscutible y hay que seguirla, porque eso es verdad. Eso es lo que nos está diciendo el Señor, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente las escrituras salen de la boca de Dios y lo hable quien lo hable sigue siendo la verdad, ¿no? Entonces por eso dice, lo que les enseñan, guárdenlo, ¿no? Referente obviamente a ¿qué? A la palabra misma de Dios, a las escrituras. Estos se sientan en la cátedra de Moisés para enseñar las escrituras, ¿no? Y ese es el contexto. Entonces, lo que les enseñen de las escrituras, eso ustedes guarden en sus corazones, porque es palabra de Dios, ¿no? Pero hay una característica de los falsos líderes, de estos falsos guías espirituales. ¿Cuál es? En que ellos dicen, no hacen conforme a mas no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen, ¿no? Entonces nos está hablando de una característica muy importante, que es la integridad, ¿no? Nos está diciendo que los falsos líderes no son íntegros. ¿Por qué? Porque no hacen lo que enseñan. Dicen y ellos mismos no hacen, ¿no? El falso maestro generalmente es así. El falso líder es así, ¿no? Enseña cosas, pero ni ellos mismos lo hacen. Por eso es que el Señor dice, ok, lo que les enseña, guárdenlo en sus corazones, en sus mentes, pero no hagan como ellos, ¿no? Que significa que si ellos están incumpliendo, no son íntegros, entonces ustedes no sigan lo mismo. Ustedes sí tienen que cumplir la palabra de Dios, ¿no? ¿Cuántas personas, no pueden decir de repente, pueden enseñar y decir, no murmuren de otros, pero cuando ellos están ya fuera del púlpito, están murmurando de otros hermanos, por ejemplo, ¿no? Entonces dice que ellos, los verdaderos líderes son íntegros, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos están obedeciendo la ley, ¿no? Entonces, en el libro de Esdras, capítulo 7, verso 10, por ejemplo, el Señor nos muestra justamente, ¿no? El corazón del verdadero líder, ¿no? Del verdadero maestro que quiere enseñar la palabra de Dios. Dice en Esdras 7:10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Dice que Esdras había preparado su corazón. ¿Para qué había preparado su corazón? Para inquirir la ley de Jehová. ¿Para qué? ¿Qué significa eso? Para poder estudiar la ley, para poder comprender la ley. Lo segundo, para poder cumplirla. Había preparado su corazón para cumplirlo. O sea, no solamente está enseñando y él no está dispuesto a hacerlo, no, sino había preparado su corazón para aprender las escrituras, para hacerlas vida en sí mismos, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos, ¿no? Entonces, él había preparado su corazón para 3 cosas. ¿Para qué? Para entender las escrituras, para hacerlas vida en su vida y para así enseñar a otras personas, ¿no? Eso es el corazón del verdadero líder, ¿no? Del Señor. Pero todo lo contrario, en 2 de Pedro nos enseña en el capítulo 2, verso 1 de 2 de Pedro, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Pedro no lo niega tampoco, el Señor no lo niega. Por eso sigue siendo un asunto importante, porque él dice, se van a levantar falsos maestros, que introducirán, dice, encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucciones repentinas. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad
verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición duerme, ¿no? Comienza, dice, encubiertamente, ¿qué? Van a traer herejías destructoras, ¿no? Cosas que no están en las escrituras, van a comenzar a infiltrar las situaciones, ¿no? Que no están en las escrituras, producto de la misma sociedad, la psicología, etcétera, etcétera. Van a empezarse a introducir, dice, en las iglesias a través de estos líderes, ¿no? Y dice que ellos seguirán sus propias disoluciones, ¿no? Ellos seguirán haciendo sus propias vidas, lo que ellos quieren. No estarán dispuestos como Esdras a cumplir la palabra de Dios, sino ellos van a seguir en sus propias vidas, en su propia disolución, en su propio conocimiento, en su propio entendimiento, aunque empezarán a enseñar de repente otras cosas. Por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Obviamente, si van a seguir viendo estos hombres, ¿no? Que enseñan supuestamente la palabra de Dios, pero estos hombres están haciendo cosas que un humano carnal lo hace, entonces obviamente por causa de ellos será blasfemado, dice la palabra de Dios, ¿no? Dice, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabra fingida, usarán básicamente al pueblo de Dios, y sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Dice que la condenación no se tarda. Definitivamente son hombres que no tienen al Espíritu de Dios, y si no tienen al Espíritu de Dios, obviamente no pueden ellos cumplir la ley, no pueden obedecer la palabra, y eso es lo que nos está diciendo Pedro, ¿no? Dos opuestos totalmente diferentes. Lo que Esdras dice, ¿no? Preparó su corazón para estudiar la palabra, para obedecerla y para enseñarla, versus estos hombres que meten asolapadamente, dice, ideas destructoras, ¿no? A la iglesia, cosas que no son de la palabra, que no vienen de la palabra. Ellos caminan en sus propias disoluciones, ¿no? Caminan como ellos quieran, y obviamente eso es lo que van a enseñar, pero más que enseñar, lo que les va a importar es usar como mercadería al pueblo de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen al Espíritu de Dios. Entonces, el falso maestro no tiene autoridad de parte de Dios. Ellos mismos se adjudican su autoridad, no son íntegros porque no hacen lo que enseñan, no están dispuestos a hacer lo que enseñan. Y la tercera característica es que carecen, digamos, de simpleza. ¿Por qué es simpleza? Porque simplemente no están buscando la palabra de Dios, no están buscando las escrituras como Esdras, sino que van a introducir, como nos decía Pedro, algunas herejías destructoras, algunas ideas destructoras. Aún dice, van a negar al Señor, ¿no? Van a empezar a inventar cosas, le van a añadir a la Biblia lo que en la Biblia no dice, y por eso es que los fariseos inventaron tantas cosas, ¿no? Que las escrituras no decían, ¿no? Y Jesús inclusive en su tiempo les reclamó, les decía, por ejemplo, acerca del honrar a los padres, les decía, ¿cómo es que ellos inventaron esto del Corbán, ¿no? Que tú, para no dar a tus padres, digas, bueno, lo que tengo que dar se lo he dado a la iglesia de Dios, al templo de Dios, y ya no puedo dar a mis padres, ¿no? ¿Cómo van a hacer eso? Están violando la propia ley de Dios, les decía Jesús. Pero es que ellos inventaron, ¿no? Muchas cosas, añadieron muchas cosas ahí, como el día de hoy. Se sigue añadiendo cosas a la palabra de Dios, se sigue distorsionando la palabra de Dios por muchos falsos maestros, por muchos falsos profetas, falsos líderes de religiosos que están en nuestro medio. Por eso es que Jesús fue muy claro, en su último discurso, tomó esto para que tuviéramos en cuenta, y después encontramos en las escrituras, como en Pedro y en muchos otros más, que también nos hablan y tengamos cuidado con los falsos maestros. Pablo también les habló, recuerden, cuando estaba reunido por última vez en Mileto con los ancianos en Éfeso, les digo, cuidado, ¿no? Porque dentro de la iglesia van a salir estos falsos maestros, estos lobos vestidos de cordero. Judas también habla fuertemente contra aquellos falsos maestros que van a salir, ¿no? De dentro de la iglesia misma. Por eso es que Jesús nos pone estos parámetros. Cuidado, porque los falsos maestros no van a tener autoridad de parte de Dios. Ellos mismos se van a adjudicar la autoridad. Segundo, nos dice el Señor que ellos no van a ser íntegros porque no van a hacer lo que dicen, no van a hacer lo que enseñan, o no van a procurar al menos hacer, ¿no? Lo que ellos están enseñando. Y lo tercero es que no hay simpleza en sus vidas, o sea, no están centrados solamente en la palabra de Dios, sino están buscando otras cosas. ¿Qué otras cosas empiezan a buscar? Empiezan a buscar visiones, empiezan a buscar revelaciones nuevas, ¿no? Y cosas que le empiezan a añadir a las escrituras, y de ahí han salido muchas sectas, ¿no es cierto? Libros entregados por ángeles, supuestamente a otras personas, ¿no? Revelaciones que han sido añadidas y que le agregan a las escrituras, y de ahí empiezan a surgir diferentes, inclusive sectas, que son llevadas, ¿no? Y personas van corriendo tras ellas, ¿no? La tercera característica, volvemos a Mateo en el verso 4,
sería la cuarta característica. Jesús nos dice en el verso 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, porque ellos ni con el dedo quieren moverlas, ¿no? Podríamos decir que los falsos líderes religiosos no tienen empatía con el mismo pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque atan cargas pesadas, dice, ¿no? ¿De qué está hablando el Señor? De las normas, ¿no? De las reglas que ellos mismos están poniendo para el pueblo, ¿no? Porque eso es lo que hicieron los fariseos y los escribas. Pusieron reglas, pusieron normas muy pesadas, demandas muy pesadas, ¿no? Dejando a ellos que es sin esperanza, dejando con esa carga pesada. Y lo peor fue el sistema de justicia por obras, ¿no? Porque los fariseos y los escribas finalmente hicieron creer a los judíos de ese tiempo que la única manera que podían salvarse es haciendo buenas obras, que si hacían buenas obras podían tener la salvación de Dios, y si no, no podían tener la salvación de Dios, ¿no? Obviamente esto es totalmente contrario a lo que el Señor nos habla en su palabra, que la salvación solo viene por gracia, ¿no? No por las cosas que nosotros hacemos, sino solamente por gracia, ¿no? Lamentablemente todas las religiones, las sectas, ¿no? Que se han levantado en el mundo y en el tiempo, nos hablan de qué, de esa carga pesada justamente de una religión por obras, ¿no? Acerca de que tú vas a estar bien con Dios mientras que te portes bien, ¿no? Y si te comportas bien, entonces vas a encontrar tu salvación, ¿no? Por eso es que mucha gente dice, no, que sí, esta persona se va a ir al cielo porque ha obrado bien, ¿no? Entonces esa es la idea, ¿no? Justamente en la iglesia romana, de donde muchos de repente hemos salido, se encuentra sentada básicamente en esta idea, ¿no? En la salvación a través de las obras, ¿no? Que mientras más obras se hagan, entonces seremos más aceptables para Dios, ¿no? Entonces dice que ellos ponen cargas pesadas, normas, reglas, ¿no? Se convierten finalmente en personas frías, abusivas, que ponen a la gente, como decía, cargas pesadas que ellos dicen no están ni siquiera dispuestos a poder moverlas, dicen, ni siquiera con un dedo están dispuestos a moverlas, ¿no? Hemos escuchado muchas veces, ¿no? Por televisión, por la radio, ¿no? Muchos falsos predicadores, inclusive pidiendo dinero a la gente, ¿no? Pidiendo dinero de lo que no tienen, ¿no? Muchas veces. ¿Por qué? ¿Para qué? Pues, supuestamente para obtener una bendición de Dios, de nuevo, ¿no? Por obras, ¿no? Obteniendo las cosas por obras. Y, ok, si no tienes dinero, pues ve tú, ¿no? Cómo coges la bendición de Dios, ¿no? Palabras como, no traigas centavos, trae billetes, ¿no? Y cosas por el estilo, ¿no? Que solamente hacen poner cargas pesadas en las personas, y las personas obviamente a veces se cansan de esas cargas, ¿no? Por eso es que el Señor venía y decía, vengan a mí los que están trabajados y cansados, porque estaban cansados realmente de todas las cargas que imponían el sistema de los fariseos, ¿no? En 2 Corintios capítulo 11, verso 13, Pablo, haciendo referencia justamente a los falsos y a esta situación de poner cargas pesadas sobre las personas, dice en 2 Corintios 11, 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, ¿no? Toman la autoridad, ¿no? de Cristo, dice. Y no es maravilla, dice, no es algo diferente, no es algo nuevo, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, ¿no? O sea, eso no es nuevo. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras, ¿no? O sea, les leo esto para entender el contexto, y el contexto es que está hablando de estos falsos apóstoles, de estos falsos líderes. Verso 20, miren lo que dice en el verso 20, lo que hacen. Dice, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da bofetadas. Para vergüenza mía digo, para eso fuimos demasiado débiles, ¿no? Pablo decía esto, o sea, ¿cómo es posible que lleguemos a este punto? ¿Cómo es posible que las personas puedan creer hasta este punto de seguir a las personas? Dice a estos falsos hombres, ¿no? ¿Qué es lo que buscan? Poner esas cargas pesadas. Dice, toleráis si algunos esclaviza, dice. Les esclaviza en sus vidas, como si ellos fueran señores de sus vidas. Dice, y si alguno os devora, ¿no? Inclusive va obteniendo de ustedes lo mejor de ustedes y para beneficio solamente de ese falso líder. Si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da bofetadas, dice inclusive Pablo, inclusive les da bofetadas y ustedes lo consienten, no puede ser, decía Pablo. ¿No? Porque, como vemos, los falsos líderes muchas veces, ¿qué es lo que hacen? Ponen cargas pesadas, imponen cosas en la vida de personas que ni ellos están dispuestos a llevarlas, pero ponen esas cargas inclusive al punto de, como dice Pablo, tomar lo tuyo, de devorar
aparte, se enaltecen y te dan bofetadas porque se hacen superior a ti. ¿Por qué? Porque ellos imponen una carga. Ok, te portaste tú como no debes, ya te da un golpe, ¿no? Y él no tiene la autoridad para poder hacerlo. Sin embargo, cuando él se porta mal, nadie se lo puede hacer, ¿no? Porque él no está dispuesto a soportar eso, sino solamente a poder hacerlo, ¿no? Es increíble cómo la gente se deja hechizar, ¿no? Se deja morir inclusive, ¿no? Hay grupos sectas, ¿no? Que son inducidos ¿para qué? Para morir, ¿no? Para tomar sus vidas, ¿no? de esas personas, ¿no? O estar metidos, trabajando, esclavizados en la iglesia, digamos, todos los días de la semana, ¿no? Y no tener tiempo para su familia, no tener tiempo para su esposa, para sus hijos, o sea, tampoco, ¿no? El que está arriba no está dispuesto a hacerlo, pero a ti te impone diciendo de que sí, esto es algo que como siervos tienen que hacerlo, ¿no? Cuidado, ¿no? Cuidado, ¿no? Los falsos líderes tienen esta idea, ¿no? Ponen cargas pesadas, ¿no? Y ellos no están dispuestos ni siquiera a llevarlo. Jesús nos enseñó lo contrario. Jesús primero hacía las cosas y después nos enseñaba y decía que Él lo hagamos, ¿no? Entonces, esto es lo que Pablo nos está diciendo. Tenemos que tener cuidado, ¿no? Con ellos. ¿Por qué? Porque los falsos líderes se autoimponen su autoridad. No hay un llamado real de Dios, ¿no? Ellos toman esa autoridad porque de repente son imponentes, firmes, hablan muy fuerte y toman esa autoridad. Segundo, no son íntegros. ¿Por qué? Porque no hacen lo que ellos mismos enseñan. Tercero, no carecen de simpleza porque no están buscando solamente las escrituras, sino quieren tomar autoridad de sueños, de visiones, de cosas que sacaron de por ahí, pero no de las escrituras mismas, ¿no? La cuarta característica es que no son empáticos, no hay compasión, generalmente son abusivos, ¿no? Con su propio redil, con su propio grupo. ¿Por qué? Porque están buscando solo sus propios intereses, ¿no? Acordémonos de Diótrefes, ¿no? Cuando nos habla en las escrituras que hizo Diótrefes, que Juan nos contaba que este hombre se autoimpuso la autoridad en la iglesia, ¿no? Y ni siquiera quería recibir a los apóstoles, no quería recibir a Juan. Y cuando los hermanos iban a la iglesia, obligaba a los suyos a no recibir a nadie. Y si alguien les recibía y lo desobedecía, lo expulsaba, ¿no? Porque se toma la autoridad y empieza a poner cargas pesadas, no hay compasión, son abusivos con la gente. Y esto es lo que justamente nos hace ver las características de un falso maestro. ¿Qué más nos dice el Señor, ¿no? Verso 5. Antes dice, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, ¿no? Comienza diciendo Jesús, ¿no? ¿Qué es lo que quieren? Hacer sus obras, ¿para qué? Para que sean vistas por los hombres. Dice, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Dice, ¿qué es esto, no? Aquí vamos a hacer un paréntesis y volvamos un poquito a la historia. En 4 puntos, la ley les decía a los judíos, ¿no? que deben ellos llevar las escrituras, atarlas en su frente y en su mano, ¿no? Hay 4 porciones de las escrituras que dice esto, ¿no? Que deben atar las escrituras a su frente y a su mano. Por siglos los judíos entendieron claramente esto, ¿no? El hecho de atar las escrituras a su mente, entendían que ellos, cada vez que pensaban algo, cada vez que iban a tomar una decisión, las escrituras tenían que estar ahí guiando esas decisiones, guiando esos pensamientos, que su pensamiento debe estar guiado por las escrituras. Y el atar a sus manos, entendían claramente, las manos finalmente hacen cosas, accionan cosas, entendían que las escrituras deberían ser las que guíen sus acciones finalmente, la que sea el centro de las decisiones que toman para finalmente obrar, ¿no? Entonces ellos lo entendieron claramente así, ¿no? Estas señales en su frente, señales en su mano, ¿para qué? Para actuar y para pensar en base a las escrituras. 400 años antes de Jesús aproximadamente, ¿no? Se les empezó a ocurrir a los judíos de que no era suficiente esto, sino que había que recordarnos con alguna imagen. Y ellos empezaron a hacer unas cajitas, ¿no? muy pequeñas, ¿no? Labradas de una piel negra, ¿no? Y estos eran como una especie de cubos, ¿no? Unas cajas, y por dentro ponían las escrituras, ¿no? Las escrituras de estas palabras, ¿no? Las de Deuteronomios, y las ponían dentro de estas cajitas, y por fuera de las cajitas estaban recubiertas de piel en la cual estaban inscritos el nombre del Señor, El Shaddai, ¿no? Y estas cajitas, llamadas filacterías, se las ponían en la frente y se las ponían en las manos, porque de esa manera entonces ellos se recordaban y hacían ver que ellos tenían un compromiso con las escrituras en su mente y en sus manos.
Pero, ¿qué hacían los fariseos y los escribas, estos falsos líderes? Como querían, como dice Jesús, que la gente los viera, no podían tener las cajitas del mismo tamaño que cualquiera, no. Las cajas tenían que ser mucho más grandes. Por eso es que dice que hacen ellos, ensanchan sus filacterías, ¿no? Hacen más grandes sus cajas, de manera que ya no es una cajita pequeña, sino es una caja más grande que lleva en la mano. ¿Para qué? Para que todos vean y se pregunten, ¿y por qué tienen esta caja más grande? Es que tienen un mayor compromiso con el Señor, hay un mayor compromiso con las Escrituras. ¿Por qué? Porque la intención es que ellos sean vistos, ¿no? Por tanto, lo que nos está haciendo ver aquí que estos hombres entonces carecen de espiritualidad. Las cosas que hacen no la hacen por el Señor, sino para que las personas le vean, ¿no? De la misma manera, dicen que ensanchan o extienden sus flecos, ¿no? La ley sí les decía a ellos que tenían que usar unos flecos en sus mantos. ¿Para qué? Para identificarse con parte del pueblo de Dios, ¿no? Entonces, a donde iban, ¿no? Y en donde tenían roces con otros pueblos, ellos se identificaban por sus mantos y los flecos que tenían especiales ahí bordados. Entonces, ellos eran identificados como israelitas, ¿no? Para que no se entremezclen con otros pueblos y obviamente se cuiden también entre ellos, no sean confundidos con paganos. Finalmente, este era un símbolo de la identidad judía y su compromiso, obviamente, con las Escrituras, con Dios mismo, etc. Pero, ¿qué hacían estos fariseos y estos escribas? Dice que ensanchaban sus flecos, ¿no? Extendían sus flecos. Si el fleco era de una determinada medida, ellos ponían unos flecos grandotes, ¿no? De manera que, obviamente, unos flecos grandes se iban a ver. Entonces, ¿por qué? Las personas preguntarían, ¿y por qué estos fariseos y estos escribas tienen unos flecos grandes? Y la respuesta sería, porque estos hombres están realmente comprometidos con una identidad con Israel, están comprometidos, tienen una identidad con las Escrituras, tienen una identidad con la palabra de Dios, ¿no? Entonces, Jesús lo dijo. ¿Por qué hacían esto? Porque solo querían ser vistos por los hombres. Todas sus obras eran ¿para qué? Para que los hombres puedan verlos. Dice en Judas verso 18, porque solo tiene un capítulo, dice: los que decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malos deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu, ¿no? Hablando de los falsos maestros, ¿no? Judas dice esto, ¿no? Que habrán, dice, burladores que andarán según sus malos deseos, ¿no? ¿Por qué? Porque aun cuando ellos quieran mostrar piedad, andarán según sus malos deseos. ¿Por qué? Porque no tienen al Espíritu de Dios, ¿no? No tienen al Espíritu de Dios, por eso es que ellos no pueden dominar su carne y por eso es que ellos solo quieren que la gente los vea, que la gente los aplauda, ¿no? Recordemos que Jesús mismo dijo, ¿no? Que no sean sus oraciones así públicas para que otros puedan verlas, ¿no? Cuidado con la intención de su corazón. O cuidado que cuando den a alguien lo publiquen otras personas con la intención de que los vean a ustedes. Cuidado, ¿no? Eso nos decía el Señor, que debemos tener cuidado con nuestros corazones, con nuestro orgullo, ¿no? Porque estos hombres carecían totalmente de espiritualidad. Ellos solo hacían todas las cosas para que los hombres le vean. Es como si hoy, ¿no? Diríamos, yo predico la palabra para que me vean que soy un buen predicador, pero no estoy dispuesto a cumplirla, no estoy dispuesto a hacerla, no estoy ni siquiera dispuesto a vivirla, no pasa nada en mí, ¿no? Eso sería una condición de pobreza espiritual, una condición de ausencia del Espíritu Santo en mi vida y definitivamente un falso maestro, ¿no? Estaría hablándoles a ustedes, ¿no? Entonces eso es lo que nos dice el Señor y de eso debemos tener cuidado. ¿Cuánta gente, inclusive dentro de la iglesia, hace cosas solo para que la gente les vea? Están sirviendo para que la gente les vea y eso nos lleva a mirar la propia motivación de nuestro corazón. ¿Cuál es la motivación para hacer las cosas que hacemos? Si cantamos en la iglesia, ¿por qué cantamos? ¿Para que nos vean o para realmente servir al Señor? ¿No? ¿Para qué es que hacemos las cosas? Porque a veces las personas dicen, no, si yo no hago eso, ya no me siento parte de la iglesia. ¿Por qué? Porque está centrado en eso que hace para que otros le vean, ¿no? Y eso nos debe llevar a analizar las propias intenciones de nuestro corazón. Y el Señor dice también, ¿no? Aquí dice en el verso 6, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, ¿no? El lugar de honor en una invitación siempre estaba a la derecha o a la izquierda del anfitrión. Y dice que estos líderes espirituales, los fariseos y los escribas, buscaban tener estos lugares de honor, ¿no? En las sinagogas habían unas sillas
frente a todos los demás. Es como si pusiéramos sillas en un púlpito de una iglesia y ahí se sentaban las personas más destacadas, los dignatarios, ¿no? Las personas reconocidas que tenían notoriedad dentro del pueblo. Entonces, obviamente, que dice que ellos estaban buscando esas sillas de honor. Estos hombres, entonces, nos dice Jesús, otra característica, estos carecían de humildad, o en otras palabras, los falsos maestros, los falsos líderes espirituales carecen totalmente de humildad. ¿Por qué? Porque están buscando los primeros lugares, los lugares de privilegio, donde puedan ser vistos, donde puedan ser apreciados, donde la gente pueda decir, oh, qué honor, este es un hombre honorable, ¿no? En las casas buscaban ese lado de honor al anfitrión, para que todo el mundo que vea diga, ¿quién está ahí a la derecha o a la izquierda? Ah, no, es un hombre de Dios, es un hombre comprometido con Dios, ¿no? Para que puedan ser vistos ahí, ¿no? Después, en las sinagogas buscaban también esos primeros lugares, ¿no? Esos lugares, esos asientos de honor en las sinagogas. ¿Para qué? Para ser vistos por los demás. Y todas las personas pueden decir, no, oh, mira, esta persona es una persona importante, ¿no? Entonces, todo esto, obviamente, ¿para qué? Para alimentar el orgullo que ellos tenían, ¿no? Para alimentar el orgullo que había en sus corazones, ¿no? Entonces, miren, estos hombres no tenían para nada humildad. Estaban buscando siempre que figurar, estaban buscando siempre ser vistos. Dice el verso 7, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Estos hombres siempre están buscando, ¿qué? Las salutaciones en las plazas. En los tiempos de Jesús se decía que a los fariseos, a los escribas que se les veía en las calles, se les debería saludar como a reyes, ¿no? Y ellos buscaban que se les llame así. ¿Y cómo se les tenía que llamar? Rabí. Que en otras palabras es como el equivalente hoy día a decir a alguien que es un doctor, ¿no? en esa materia, ¿no? No solo es un egresado de la universidad en algo, sino es alguien ya especializado que ha tenido sus estudios posgrados, a los cuales ya le pone el apelativo de doctor, ¿no? Entonces este es un doctor en esta materia, ¿no? Entonces a ellos les gustaba eso, a ellos les gustaban esos títulos, ¿no? Esos títulos de grandeza, porque finalmente esto era decirle rabí a alguien y encontrarlo afuera, era como decirle su excelencia, es un hombre grande, un hombre ilustre, ¿no? Y esto es lo que les gustaba a ellos. Entonces ellos no querían pasar desapercibidos por la calle tampoco, ¿no? Miren, cuando estaban en un lugar, en una casa, no querían pasar desapercibidos, querían tener los primeros lugares, se ponían esas cajas grandes en su frente, en sus manos, para ser vistos, para tener notoriedad. Y también, aún en las calles, no querían pasar desapercibidos, no, ellos tienen que ser conocidos, ¿no? Tienen que ser conocidos, ¿no? ¿Y cómo era la manera que los iban a conocer? Cuando los saluden, ¿no? Rabí, obviamente todo el mundo va a voltear y va a decir su excelencia, ¿no? Su excelencia, buenos días, y todo el mundo va a voltear. Y es más, según la tradición nos cuenta, ¿no? Que habían algunos ademanes muy especiales para saludar de una manera muy especial a estos escribas, ¿no? En otras palabras, ellos querían títulos honoríficos, querían títulos que los haga grandes, ¿no? Ellos querían esos títulos por los cuales la gente pueda mirar que está por encima de los demás. En los tiempos de hoy hay mucha gente también que se autodenomina, dentro de del liderazgo inclusive de las iglesias, se autodenominan, eran pastores, luego pasaron a ser doctores, luego pasaron a ser apóstoles, ¿no? Y de pronto encontramos como si ascendieran en una carrera y los encontramos después de un tiempo ya son llamados apóstoles, ¿no? Y no es que sean llamados por otras personas, sino es que ellos buscan, se autodenominan apóstoles, se autodenominan profetas, se autodenominan maestros, ¿no? Y quieren que la gente los llame así. Se autodenominan así y quieren y buscan que la gente los llame así. Ah, no me trates como un hermano cualquiera. Yo soy tu apóstol. Ah, viene alguien y le dice, pastor, tal. No, yo no soy pastor, yo soy apóstol, llámame apóstol, ¿no? Entonces esa es la idea que estaba diciendo Jesús. Ellos están autodenominando cosas, buscando que les llamen por estos títulos honoríficos, porque no había humildad en sus corazones. Entonces el Señor nos está diciendo que los falsos maestros no tienen una autoridad delegada, ellos mismos han usurpado la autoridad, ellos mismos se han adjudicado la autoridad. Los líderes falsos no tienen integridad porque no están dispuestos a hacer lo que enseñan, no carecen de simpleza, porque no están solo buscando las escrituras, sino están buscando algunas otras cosas más, visiones, sueños, ¿no? Dios me dijo, y cosas por el estilo que
de los cuales ellos están enseñando o guiándose, y no solamente las escrituras. Los líderes falsos carecen de empatía, de compasión con las personas, ponen cargas pesadas a esas personas que ellos dicen no están ni siquiera dispuestas a llevarlas. Entonces se convierten en líderes abusivos, no compasivos, ¿no? Y no empáticos con las personas, y al contrario, tratando de usar a las personas para sus propios intereses. Los líderes falsos carecen de espiritualidad. ¿Por qué? Porque todo lo que hacen, lo hacen para ser vistos por las personas, ¿no? Ese es el centro, ¿no? Y estos líderes espirituales carecen de humildad, porque siempre están buscando notoriedad, siempre están buscando los títulos vistosos, los títulos que es por los cuales se les reconozca que son grandes personas, grandes hombres de Dios. Ahora, contrario a esto, obviamente Jesús va a decir a sus discípulos, ustedes no hagan esto, ¿no? Y miren, el Señor dice en el verso 8, ¿no? Pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos, ¿no? Jesús entonces está diciendo aquí, ustedes no quieran que os llamen rabí, ¿no? Y está comparando con los otros y está diciéndoles a ellos, ustedes no busquen esos títulos de notoriedad, no estén buscando que les llamen doctor, no estén llamando que les llamen excelencia, no estén buscando esos títulos exaltados. ¿Por qué? Porque todos somos hermanos. Ahora, el Señor dice algo muy interesante, ¿no? Dice, aún si tú enseñas algo, les está diciendo a sus discípulos, ¿no? Recuerden que está hablando con sus discípulos y con la gente. Le está diciendo, aún si tú enseñas algo, ¿de dónde vino esa enseñanza? De las Escrituras, de Dios mismo. Entonces, ¿quién es un solo maestro? Es Cristo mismo, es quien te está enseñando. Tú no estás diciendo nada más, ¿no? Y eso es algo muy interesante, ¿no? Porque está diciendo, cuidado, los falsos líderes generalmente están buscando notoriedad, pero ustedes no, aun cuando hacen una enseñanza, cuidado con estar buscando aplausos, cuidado con estar buscando felicitaciones, cuidado, porque el verdadero líder sabe que esa enseñanza finalmente vino de Dios, ni siquiera es suya, vino de la palabra misma de Dios. Y ahí está la belleza, y ahí está la riqueza, no en sus palabras, no en sus acentos, sino aún en lo que el Espíritu de Dios va a obrar en la vida de las personas. Porque aún nosotros podemos hablar, podemos decir, pero si el Espíritu de Dios no está obrando en el corazón de esa persona, esa palabra no va a ayudarles mucho a esa persona, ni siquiera de repente la van a entender. Entonces cuidado, está diciendo, cuidado que aún si enseñas algo, pretendas enorgullecerte por eso. No, todos somos hermanos, dice, ¿no? Por eso ni te adjudiques siquiera el título de maestro. Dice, pero vosotros no querráis que os llamen rabí, ¿no? No estén buscando esos títulos de excelencia, ¿no? Porque uno es vuestro maestro, es el Cristo, ¿no? El que les va a enseñar. Y todos ustedes son vuestros hermanos. Verso 10 dice, ni seáis llamados maestros, ¿no? Parecería que otra vez, ¿por qué está diciendo no os llaméis maestros? Este maestro en el verso 10 tiene otra connotación. La connotación, ¿cuál es? En el verso 8 la connotación es de enseñarse. En este verso 10 tiene la connotación de guiar, ¿no? O sea, la idea es que porque te enseña, te está guiando, pero aquí tiene la connotación de guiar, de liderazgo, ¿no? En otras palabras, están diciendo, ni si hay llamados líderes, ni busquen llamados líderes, porque uno es vuestro maestro, uno es el Cristo, ¿no? De nuevo, no busquen, le está diciendo a sus discípulos, no busquen ser llamados líderes. ¿Por qué? Porque recuerden que su liderazgo, ¿de quién depende? De Cristo, ¿no? Igual para nosotros hoy día, para todos los que servimos en el Señor. ¿En qué está la autoridad nuestra? En las Escrituras. Si nosotros nos salimos de las Escrituras, ya no tenemos autoridad. Ya no hay autoridad sobre las personas fuera de las Escrituras. Entonces, ¿de qué sirve que aún pretendan yo obligar a que me digan líder, guía, cuando el que realmente guía y lidera nuestras vidas es Cristo, es nuestro gran pastor? Él es el que nos lleva. Nosotros solo somos instrumentos a través de su palabra, pero realmente quien lleva nuestras vidas, quien conduce nuestras vidas es Cristo mismo, es el buen pastor. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nosotros no, nosotros solamente tomamos de las Escrituras, les enseñamos y les ilustramos el camino por donde deben caminar, pero Él es el camino. Por eso está diciendo, ni se adjudiquen el título siquiera de líderes, no estén buscando eso, porque uno es vuestro maestro, que es el Cristo, ¿no? Inclusive, ¿no? A veces hay algunos, ¿no? Que están buscando el título mismo de pastor, ¿no? Y debemos tener mucho cuidado, ¿no? Por eso es que nosotros como ministerio, como iglesia, no estamos buscando ese título. ¿Por qué? Porque como dice el Señor, todos somos hermanos. Y si todos somos hermanos, entonces nos tratamos por igual, ¿no? ¿Cómo nos tratamos? Hermano Franklin, hermano tal, ¿no? Nos tratamos por nuestros nombres. Sé que algunas personas por respeto y dependiendo del lugar donde están, de repente
van a conceder esa honra a alguien y van a decirle pastor o anciano, y está bien, pero debemos cuidar los corazones, y de preferencia es entre nuestros nombres. Entre nuestros nombres. ¿Por qué? Porque todos somos hermanos. ¿Quieren cuidar el corazón de sus ancianos? Entonces trátenlos por sus mismos nombres. ¿Quieren cuidar el corazón de sus pastores? Trátenlos por sus mismos nombres. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Ahora, si ustedes los tratan por sus nombres y este hermano le dice, no, yo no quiero que me trates por mi nombre. Yo quiero que me trates como pastor que soy tuyo. No, entonces cuidado, abramos nuestros oídos, ¿no? Porque Jesús nos está advirtiendo de personas que quieren poner títulos honoríficos. Cuidado, decía, y les decía a ellos, sus discípulos, ustedes no sean así, ni siquiera se traten de llamar maestros porque ustedes no enseñan nada, es el Espíritu de Dios el que les enseña. No se llamen líderes porque Jesús es el camino, es el que nos conduce. Y en el versículo 9, retrocedemos un versículo, nos enseña otra gran verdad y algo muy importante en nuestros tiempos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Obviamente no se está refiriendo al Padre natural, ¿no es cierto? A quien llamamos papá, a quien llamamos padre, ¿no es cierto? Porque es nuestro Padre, nos dio la vida, ¿no? Pero aquí está refiriéndose más, miremos el contexto, ¿no es cierto? El contexto está hablando de estos falsos líderes que se están adjudicando inclusive el término de padres, ¿no? Ese es el contexto. Entonces, ellos están adjudicando el término de padres, y cuidado, porque padre significa ¿qué? Fuente de vida, ¿no? Obviamente no es una fuente de vida de carne, porque solo hay uno nada más, los padres biológicos, pero aquí está hablando ya de una fuente de vida espiritual, ¿no? Y ellos se estaban adjudicando este título inclusive de padres porque pretendían ser ¿qué? Pretendían ser esos hombres de los cuales brota esa fuente de vida espiritual. Cuando del único que brota esa fuente de vida espiritual es de nuestro Padre que está en los cielos. Por eso dice, cuidado, no llamen a ustedes padres, o no se hagan llamar ¿qué? Padres, ¿no? Porque uno es vuestro Padre. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, ¿no? Entonces debemos tener cuidado. Les está diciendo a sus discípulos, cuidado ustedes que van a enseñar, cuidado ustedes que van a ser los líderes de la iglesia, cuidado que se empiecen a autodenominar padres, como guías de todos ellos, cuidado. Ahora, alguien podrá decir, ¿y cómo Pablo le decía a Timoteo, mi hijo? Sí, es que miremos de nuevo el contexto, ¿no? Porque en la relación que podemos tener con una persona, de repente yo puedo considerar a alguien como si fuera mi hijo. O alguien pueda considerar a otra persona como si fuera mi padre. Y como a hijo yo lo he instruido. Y como a un padre yo le he obedecido, ¿no? Que es totalmente diferente a decir padre. Y mucho más, y todavía muy diferente es a decir que a que yo exija que me digas padre. A que yo exija que me digas padre espiritual. Porque eso no existe. No existe eso. Simplemente fuimos llevados por el Señor a poder llevar el evangelio a alguien, y esa persona pues conoció al Señor, pero dependió de nosotros. No, eso lo hizo el Espíritu de Dios, eso lo hizo el Señor mismo. El Señor mismo es el que lo eligió, lo salvó. Nosotros no hicimos nada, solo fuimos los portavoces, pero pretendemos adjudicarnos el título de padre espiritual, ¿no? Y es más, decimos, no, yo soy tu padre espiritual. No, eso no existe, y cuidado con eso, cuidado. Y el Señor justamente está diciendo eso, que debemos tener mucho cuidado. ¿Y cuál es lo que nos alinea a todos? Jesús lo dijo en el verso 8, dijo, porque todos sois hermanos, porque todos somos hermanos. En otras palabras, no eres más que el otro, y no busques esa notoriedad por encima del otro. No te digas que eres padre, que eres fuente de vida. No. Abajo. No digas que que exijas que te vean como un líder, un guía, porque el único camino, la única verdad es Cristo. Y tampoco no digas, yo soy maestro y te exijo que me llames maestro, porque tus enseñanzas vienen del Espíritu Santo y solo a través del Espíritu Santo se pueden enseñar, ¿no? Entonces nosotros solo somos hermanos, que tenemos una función diferente, sí, que debemos honrarnos, sí, que debemos honrar a nuestros ancianos, pastores, como dice en el libro de Hebreos, sí, que es necesario que haya maestros que nos ilustren la palabra de Dios, como dice en Efesios, sí, ¿no es cierto? Pero tener cuidado con adjudicarnos, y el contexto de esto es ese, cuidado con adjudicarse. Los falsos maestros se adjudican esos títulos honoríficos, pero ustedes no sean así. Ustedes no sean así, dice el Señor. Y al contrario, dice el Señor en el verso 12, porque el verso 11, porque el que es mayor de vosotros será vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, ¿no? El Señor entonces va a cerrar esta parte de la enseñanza haciéndonos ver un principio que Él ya mismo lo había enseñado antes, diciendo que el que es mayor de vosotros, ¿no? El que realmente, tú quieres ver realmente a un verdadero maestro, un verdadero guía espiritual. Ok, el mayor de ustedes será que el menor, será vuestro siervo.
Si ustedes ven a ese hombre que está sirviendo a la iglesia, sirviendo a las personas, ok, sí es un verdadero maestro del Señor, un maestro de la palabra, un líder religioso, como querramos llamarle, ¿no? Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Pero si tú ves a un líder que solamente anda buscando títulos honoríficos, anda buscando lo mejor para él y no está pensando en los demás, es abusivo, no está centrado en la palabra, solo está pensando, ¿no? en visiones, revelaciones y otras cosas para guiar y manipular a las personas, un hombre que no es íntegro, que no hace lo que dice y que definitivamente se adjudica la autoridad, ¿no? Una autoridad que no ha sido delegada. Cuidado, cuidado, porque estos hombres que se enaltecen, dice, será humillado. ¿Por quién? Por Dios mismo, porque Dios mismo lo humillará, ¿no? Y aquellos hombres que sean realmente humildes, que acepten un servicio en humildad al Señor, estos hombres serán que enaltecidos, ¿no? Que el Señor los pondrá en un momento de exaltación. ¿Cuándo? No nos dice tampoco, ¿no? Así que no esperemos también que esa exaltación sea aquí en este mundo. Capaz no ocurre eso, sino sea en el siglo venidero, ¿no? Como dice su palabra, ¿no? Entonces, si quieres ver un verdadero líder, solo volteemos, ¿no? Estas características, ¿no? Entonces, un verdadero líder tiene el llamado de Dios, está confirmado por la iglesia, su iglesia afirma que realmente es un hombre con virtudes morales, con virtudes espirituales, y es encomendado a enseñar la palabra de Dios, ¿no? El verdadero líder, entonces, se caracteriza también por su simplicidad, ¿no? En la palabra, no está buscando otras señales, está buscando, ¿qué? La simple palabra de Dios, ¿no? Y digo simple no por decir que es simple, pero por buscar la belleza solo de las escrituras y no estar buscando de Dios o a Dios en otras cosas, ¿no? Sino solamente dedicarse plenamente a las escrituras y que todas sus enseñanzas salgan de las escrituras y que tenga un corazón, como decíamos de Esdras, dispuesto a aprender de las escrituras siempre, a vivir las escrituras y enseñar las escrituras, ¿no? A tener un corazón íntegro, ¿no? El verdadero líder, por tanto, si su corazón está en las escrituras, va a ser un líder empático, un líder compasivo, ¿no? Ya lo decía el profeta de Jesús, que Jesús iba a ser un siervo que no quebraría la caña cascada, ni apagaría el pavo y lo que humea. En otras palabras, nunca iba a desechar al que estaba frágil, al que estaba débil, sino al contrario. ¿Qué iba a hacer con la caña cascada? La iba a reparar, la iba a hacer fuerte, y con el pabilo que humea le iba a dar luz para seguir encendiendo, ¿no? Y ese es un ejemplo también para nosotros, ¿no? El líder empático, compasivo, ¿qué va a hacer con los frágiles, con los débiles? Va a tratar de ayudarles a que estos puedan levantarse, ¿no? A que ellos puedan tomar de nuevo lo que Dios les ha llamado a tener, ¿no? Es un ministerio de compasión, de gentileza. Entonces, el verdadero hombre de Dios tiene una vida es espiritual, ¿no? Todo lo que hace no está haciendo para ser vistos, ¿no? Sino realmente hace las cosas porque ama a Dios, ¿no? Ora, canta, ofrenda, ayuda, no para ser visto, sino porque está amando a Dios. Y no está publicando las cosas que hace, sino está solamente haciéndolo porque ama a Dios, ¿no? Y no está buscando apariencias externas, sino solamente el poder servir a Dios, ¿no? El verdadero siervo de Dios es humilde, no está buscando títulos, no está buscando nombres, no está buscando posiciones importantes, no está buscando nada de eso. Simplemente está sirviendo al Señor en un servicio humilde, abnegado al Señor. Y si en ese servicio humilde hay honra de algunas personas hasta este siervo, qué bueno, ¿no? Qué bueno que haya personas en las iglesias que obedezcan la palabra del Señor y honren a ellos, ¿no? Acordémonos que la misma Biblia dice doble honra a aquel que está procurando estudiar y enseñar la palabra de Dios, ¿no? Entonces, sí, debe haber honra, pero no es que uno deba buscarla, sino es que tenga la honra producto de aquellos que leen la palabra de Dios. Entonces ahí es donde tendremos verdaderos líderes, ahí es donde tendremos verdaderos guías espirituales. Y debemos tener cuidado. Jesús hizo este discurso, el último público, justamente para que nosotros podamos tener cuidado. Y debamos tener en cuenta estas características. ¿Para qué? Para mirar a dónde están puestos nuestros ojos, ¿no? El verdadero líder espiritual finalmente va a llevar nuestros ojos a Cristo. Que el Señor nos dé la sabiduría. ¿Para qué? Para poder mirar justamente en medio de todo este mundo, en medio de todos estos lugares. ¿Hay falsos profetas que se han levantado? ¿Hay falsos líderes religiosos? Sí, hay un montón de ellos. Ahí tenemos todas las sectas, ¿no? que se han levantado a nuestro alrededor, ¿no es cierto? Ahí comenzamos por la iglesia romana y pasamos por las otras sectas también que se han levantado en el tiempo, ¿no? De las cuales debemos tener cuidado. Pero dentro de la iglesia misma,
dentro de la iglesia evangélica misma también. Cuidado, ¿no? Esa es la advertencia que nos hacía el Señor. Cuidado, porque aún dentro de nosotros se levantarán falsos maestros, falsos pastores, falsos líderes religiosos que encubiertamente, ¿no? Dice, introducirán herejías destructoras, ¿no? Pero se les reconocerá justamente por lo que el Señor dice. Porque todo árbol se conoce por sus frutos, finalmente. Y eso es lo que el Señor nos empezó a ayudar a reconocer, ¿no? Justamente los verdaderos líderes de los falsos líderes. Que el Señor nos dé la sabiduría para poder conocer más de este punto, tratar este punto y tener cuidado a dónde están puestos nuestros ojos. Amén. Si este mensaje ha sido de bendición en tu vida, yo quiero pedirte que tú puedas dar un me gusta a la enseñanza y poder compartir esta enseñanza con otras personas. El objetivo es que la palabra de Dios se siga difundiendo a otras personas.